Ahora vamos a calcular el relevador de sobrecarga conociendo la placa de datos de un motor. Es una aproximación bastante real, es la que yo utilizo cuando voy a diseñar algún nuevo sistema con un motor. Ustedes se van a encontrar en libros o mucha gente que esté en el ramo les va a decir, ok, para calcular el relé de sobrecarga simplemente hace el factor de seguridad de 2 o multiplica la corriente nominal por 1.25, a eso lo sumas y ese es el resultado. Por supuesto está muy bien, es una forma muy resumida de indicar lo que hoy les voy a enseñar. Por lo tanto, no va a ser la única forma de calcular el relé de sobrecarga. Muchos les van a decir, como ya lo repetí, el factor de seguridad de 2 o multiplica la corriente nominal por 1.25, etc. Yo les voy a enseñar de dónde sale todo eso. Primero, el contexto general de por qué hay que calcular perfectamente el relevador de sobrecarga. Lo que sucede es que debido a los voltajes variables presentes en cualquier instalación eléctrica, los motores eléctricos están diseñados para usarse con frecuencias desde 50 o 60 Hz y en un rango amplio de voltajes. Ninguna instalación eléctrica en el mundo es fija. Hay muchos factores que influyen. Si ustedes miden en este momento el voltaje de su instalación, se dan cuenta que tenemos 220, 230, 225, quizá 240 volts. En el caso de 440 podemos tener 445, 480, 460. No van a tener los 440 volts. Por lo tanto, hay que considerar ese rango de voltajes. Ese rango es lo que vamos a calcular. Seguimos. El rango de corriente que consume el motor se indica en la placa de datos. Por supuesto, hay que buscarlo. Si no tenemos la placa de datos, es muy difícil calcular. Ahí sí, no hay de otra. Tenemos que tener la placa de datos. La capacidad de corriente exacta del relevador de sobrecarga a seleccionar se puede calcular cuando conocemos el voltaje. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a calcular un relevador de sobrecarga bimetálico como el que está en la imagen. Aquí tengo un ejemplo. Cuando conocemos el voltaje de la instalación se puede calcular la corriente a plena carga con los datos que se indican en la placa de identificación, como se muestra en la siguiente ilustración. Aquí tengo una placa de datos. Aquí está la marca del fabricante, tiene bastantes datos. En esta placa de identificación destacan dos valores. Uno, cuando el motor trabaja con 50 Hz y el otro cuando trabaja en 60 Hz. Yo me encuentro en estos momentos en México y aquí trabajamos con una frecuencia de 60 Hz. Por eso me voy a concentrar en los datos de abajo, los que están subrayados en color rojo. Teniendo esta frecuencia de 60 Hz, podemos conectar en nivel bajo o en nivel alto. Normalmente en nivel bajo son 220 volts y en nivel alto son 440 volts, normalmente, o lo que manejamos aquí en México. Vean que la placa dice que en nivel bajo, es decir, el voltaje en delta, hay que aplicar un rango de voltajes entre 254 y 277. Yo aquí en México yo tengo 220 volts, estoy muy por debajo, son prácticamente 30 volts. Menos para que el motor trabaje con un voltaje adecuado. Y el voltaje alto, es decir, la conexión estrella, yo debo de conectar el motor entre 440 y 480. 440 volts es lo que también trabajamos en México. Por lo tanto, este motor es recomendable conectarlo en estrella. ¿Por qué no voy a conectar 220 volts? Porque me dice que trabaja perfectamente con un rango de 254 a 277, cosa que no tengo aquí en México. Aquí tengo 220 volts. No lo voy a conectar a 220 volts. Lo voy a conectar a 440 volts. Bueno, estos son los datos que voy a utilizar. Aquí yo ya los escribí, los datos tomados en cuenta con una frecuencia de 60 Hz, es lo que estoy trabajando aquí en México. Por supuesto es la frecuencia, el rango de voltaje entre 254 y 277 para delta y entre 440 y 480 para estrella, con una corriente de 2.25 en delta y 1.31 en estrella.
Vean que también está la corriente, está aquí arriba. 225 en delta y 1.31 en estrella. Lo primero que voy a calcular es la relación de voltajes, es decir, esa diferencia de voltajes, esa diferencia que existe por las instalaciones eléctricas. Voy a calcular, por supuesto, los dos voltajes, tanto el de delta como en estrella. ¿Esto qué significa? Que el relevador de sobrecarga bimetálico no va a ser el mismo, no va a ser idéntico para 220 volts o para 440. Verán que son dos relevadores de sobrecarga bimetálicos distintos. Primero, ¿cuál es la relación de voltaje? Es esta pequeña ecuación que se le conoce como el valor absoluto de la relación de voltajes en delta. ¿Por qué valor absoluto? Simplemente porque los resultados tienen que ser positivos. Aquí no cabe que tengamos resultados negativos, tienen que ser resultados positivos. Por lo tanto, es un valor absoluto de la relación de voltajes en delta. ¿Eso qué significa? La relación de voltajes en delta es igual al voltaje real, es decir, al voltaje que medimos en la instalación eléctrica, menos el voltaje mínimo. Tenemos un voltaje mínimo que nos sugiere el motor. El voltaje mínimo es de 254 volts sobre la diferencia entre el voltaje máximo. También tenemos el voltaje máximo, que es 277 volts, menos el voltaje mínimo, que por supuesto es 254 volts. Aquí ya simplemente les describí qué significa cada uno de los valores. Voltaje real, voltaje mínimo y voltaje máximo. Vamos a hacer el cálculo de los datos. Primero tengo que saber el voltaje real. ¿Eso cómo lo sé? Simplemente llego con mi multímetro digital, mido en mi instalación eléctrica tal y como lo estoy ejemplificando. La siguiente imagen muestra cómo se debe de hacer la medición en su instalación eléctrica. En este caso tenemos una instalación de 220 volts. Vean que tenemos un voltaje real de 224.78 volts. Ese dato es el que vamos a utilizar en el voltaje real. Aquí simplemente lo pongo. El voltaje real es de 224.78 volts. Es un voltaje medido con el multímetro en la instalación eléctrica. Ahora sí tenemos la ecuación. Vamos a sustituir los datos, ya tenemos todos los datos. La relación de voltajes en delta es igual al voltaje real, en este caso es 224.78, menos el voltaje mínimo. Aquí va el voltaje mínimo. El voltaje mínimo, recuerden, es de 254 volts, sobre el voltaje máximo, recuerden que es de 277 volts, menos el voltaje mínimo, que es de 254 volts. ¿De dónde salieron estos números? Estos voltajes máximos y mínimos, recuerden, de la placa de datos. Voltaje mínimo 254 volts, voltaje máximo 277 volts. Y cuando hagamos el cálculo para estrella, el voltaje mínimo es de 440 volts. Y cuando hagamos el cálculo para el voltaje en estrella, el voltaje mínimo será de 440 volts y el voltaje máximo de 480 volts. Entonces vamos a regresar. Ya sustituí, vamos a hacer las operaciones. Es aritmética elemental. La diferencia es de menos 29.22 sobre 23. Me da un valor de menos 1.27. Pero recuerden, tenemos un valor absoluto. Por lo tanto, automáticamente tiene que ser un valor positivo. Por lo tanto, el resultado es de la diferencia de la relación de voltajes en delta es de 1.27. Hay que guardar este dato porque lo vamos a utilizar después. Ahora vamos a hacer el cálculo de la relación de voltajes en estrella, que es exactamente lo mismo. Tenemos que tener el voltaje real. En este caso no tengo la imagen cuando hice la medición de un sistema de alimentación trifásico a 440, pero el voltaje es de 445.3. Por lo tanto, es la misma ecuación, nada más cambia la relación de voltajes en estrella. Es el voltaje real menos el voltaje mínimo en estrella sobre el voltaje máximo en estrella menos el voltaje mínimo en estrella. Sustituimos. El voltaje real es de 445.3 menos el voltaje mínimo, que es 440, sobre
el voltaje máximo, que es 480, menos el voltaje mínimo, que es 440. Realizamos las operaciones, hacemos la diferencia, nos da un valor de 5.3 en el numerador y 40 en el denominador. Hacemos la división y tenemos que la relación de voltajes en estrella es de 0.13. Entonces ya tenemos los dos resultados. La relación de voltajes en delta es de 1.27 y la relación de voltajes en estrella es de 0.13. Ahora sí viene lo importante. Ahora hay que calcular la corriente a plena carga de acuerdo con la siguiente fórmula. Aquí tenemos otra pequeña fórmula. Esta fórmula me dice que la corriente va a ser igual a la corriente nominal, es decir, la corriente que dice en la placa de datos, más la corriente mínima, más la corriente máxima, por la relación de voltajes en delta o en estrella respectivamente. Aquí simplemente les anoté el significado de cada una de las variables, la corriente, corriente mínima y corriente máxima. En este caso, este motor no tiene corrientes mínimas ni corrientes máximas. Vean que me voy a regresar otra vez hasta donde está la placa de datos. Aquí nada más tenemos un valor, 225 para delta y 1.31 para estrella. Muchos motores también dicen 2.25-3.0 o 1.31-2.2. En este caso no existe un rango mínimo, un rango máximo. Por lo tanto, el resultado aquí va a ser un máximo. No tengo ni la corriente mínima ni la corriente máxima, por lo tanto siempre voy a considerar el valor como corriente máxima, el único dato que tengo ahí. Entonces vamos a calcular la corriente para valores en delta. Vamos a sustituir los valores nada más en la ecuación. La corriente va a ser igual a la corriente nominal. En delta era 2.25, recuerden que era 2.25 más, no tengo corriente mínima, nada más tengo corriente máxima, por lo tanto voy a dejar el 2.25 por la relación de voltajes en delta. La relación de voltajes en delta lo calculamos al principio, fue de 1.27. Por lo tanto hacemos estas operaciones, también es aritmética elemental. 2.25 por 1.27 me da 2.85 más 2.25, tengo una corriente de 5.1 amperes. Esa es la corriente a plena carga, ya considerando la variación de voltajes y considerando que el motor trabaja a 60 Hz. Con este valor de corriente ya puedo yo dimensionar aquí un relevador de sobrecarga bimetálico. En esta aplicación en delta, es decir a 220 volts, yo tendría que comprar un relevador de sobrecarga bimetálico que tenga los rangos, por ejemplo, entre 4 y entre 6 amperes. ¿Y cómo calibro el relevador de sobrecarga bimetálico? Lo regulo a 5.1, que es mi cálculo que me dio. Aquí ya lo tengo. Esto es teoría y esta teoría, por supuesto, se aplica en la práctica. Vamos a hacer el otro cálculo. La corriente para valores en estrella es lo mismo, simplemente hay que sustituir los valores. La corriente en estrella ahora ya no es 2.25, ya ahora es 1.31, más la corriente mínima, más la corriente máxima. Nada más tengo un valor de corriente que es la corriente máxima, es 1.31, por la relación de voltajes ahora en estrella. La relación de voltajes en estrella nos había dado un valor más bajo, recuerden que era de 0.13. Hacemos la operación, 1.31 por 0.13 me da 0.17. Por lo tanto, 0.17 más 1.31 me da un valor de 1.48 amperes. Vean que aquí el relevador de sobrecarga bimetálico a mayor voltaje es más pequeño, consume menos corriente. Ese es un dato muy interesante. Entonces ya tenemos los dos resultados. La corriente para valores en delta me dio de 5.1 amperes y para la corriente de valores en estrella me dio de 1.48 amperes. En conclusión, si el motor lo vamos a conectar en delta, es decir a 220 volts y por supuesto a 60 Hz, tenemos que comprar o adquirir un relevador de sobrecarga bimetálico
con regulación de corriente entre 4 y 6 amperes y ajustar la corriente en 5.1 amperes. Es lo que les digo. Simplemente tienen que comprar un relé que cubra, por supuesto, este valor de 5.1. Por lo tanto, un valor mínimo es 4 y un valor máximo es 6. Ustedes regulan su relevador de sobrecarga bimetálico a 5.1 amperes. ¿Qué pasa si ahora conectan el motor en estrella, es decir, a 440 volts? Ahora tendrían que comprar o adquirir un relevador de sobrecarga bimetálico con regulador de corriente entre 0 y 4, es decir, uno más pequeño, pero ajustar la corriente en 1.48 amperes. Es decir, tengo que comprar uno entre 0 y 4 y ya con eso estoy cubierto y regularlo aquí a 1.48 amperes. La última imagen que tengo es de un relevador de sobrecarga bimetálico de la marca Carlo Gavazzi. Es un GTH-22. Vean que está regulado entre 4, aquí está entre 4 y 6 amperes. Por lo tanto, este relevador de sobrecarga bimetálico me sirve para este motor, pero para conectarlo ¿en qué? En delta. Aquí me sirve. Uno entre 4 y 6. Entre estrella no me serviría, es decir, si mi aplicación requiere tener aquí 440 volts, este relevador no me sirve, porque este relevador solamente regula entre 4 y 6 y en estrella yo estoy consumiendo 1.48, es decir, ni siquiera va a sentir la carga del motor porque este siente hasta 4. Entonces, ojo, tengan mucho cuidado a la hora de elegir sus dispositivos, en este caso un relevador de sobrecarga bimetálico. Ahora sí, por último, cuando ustedes les decían, ok, puede llegar alguien que ya tenga mucha experiencia y decir, ok, no, ya no hagas cálculos, ya no es necesario. El relevador de sobrecarga bimetálico tiene que ser con factor de seguridad de 2. ¿Qué significa un factor de seguridad de 2? Es decir, ponerlo al doble, nada más. Eso es. Por lo tanto, si hubiéramos conectado el motor en delta, el motor en delta consume su corriente nominal. Aquí lo vamos a ver otra vez, me voy a regresar a la placa. En delta consume 2.25 amperes. Con un factor de seguridad sería 4.5, 4.50. Está acercado más o menos. 4.25 está más, porque a nosotros nos salió 5.1. Aquí está, 5.1. Más o menos se aproxima cuando ustedes te dicen, ok, utiliza un factor de seguridad de 2, ya ni calcules nada. Bueno, pues fue un resultado aproximado. Está aceptable todavía. Lo puedo aceptar. ¿Qué pasa en el caso de que ahora voy a conectar a 440 volts? ¿Cuál es la corriente nominal del motor? Si no mal recuerdo era 1.33. Vamos a verlo. Aquí está 1.31. Con un factor de seguridad de 2, esto sería 2.6, 2.7. No estoy haciendo el cálculo ahorita, es un aproximado. Por lo tanto, aquí sí me pasé un poco, pues estoy dentro del rango. Todavía al parecer es aceptable. Si tengo 2 y aquí yo calculé 1.48, pues no lo veo tan descabellado. No lo veo tan descabellado. Ahora, la otra opción. A muchos de ustedes les van a decir, ok, multiplica la corriente nominal del motor por 1.20 o 1.30, algo así. Ese cálculo es más acertado, se aproxima más a este. ¿Por qué? Porque de ahí surge este cálculo que estoy haciendo. Si se dan cuenta, si utilizamos el factor de seguridad de 2, si utilizamos el factor de multiplicar por 1.2, 1.3, está bien. También les va a salir un cálculo aproximado. Pero yo les estoy dando la información teórica de dónde vienen las relaciones, es decir, la relación de voltajes en estrella, aquí está, la relación de voltajes en delta, la relación de voltajes en estrella, de dónde deriva, de esa variación de voltajes, y por último también la relación de corrientes. En este caso la relación de corrientes sí es directa, es una relación de corrientes, es una sumatoria y lo multiplicamos por el factor de la relación de voltajes en delta. Por lo tanto, yo considero que esta es una práctica más acertada, hacer este cálculo. Ustedes hagan este cálculo,
compárenlo con lo que les dicen sus maestros en sus trabajos, utilicen el factor de seguridad de 2, utilicen el factor de multiplicar por 1.23, 1.25, no sé, y háganlo así. Y no hay ningún problema. Se acerca mucho a la realidad. Yo sinceramente les recomiendo que hagan este cálculo, háganlo de esta manera, como les estoy enseñando, y de esta forma ustedes se enseñarán a ser mejores técnicos, a ser mejores profesionales, porque no simplemente están dando por hecho de que multiplico por un factor o porque un factor de seguridad me lo dice una norma. Eso está muy bien, pero también hay que saber investigar y de dónde vienen todos esos datos. Bien, creo que hasta aquí voy a dejar el video. Espero que se haya entendido muy bien. Si no, repásenlo. Y para cualquier duda, comentario o sugerencia, por supuesto, me pueden escribir un correo electrónico. Se pueden comunicar conmigo y yo les voy a intentar responder esa duda o esa consulta. Bien, por el momento es todo. Me despido y nos vemos en el siguiente video.